titular, Franco. Dice así: Meo arremete contra Diana Boloco por defensa a Montserrat Álvarez en TVN. Difundió información falsa, hago énfasis ahí, falsa, sobre mí. Manuel. Dijo, eso nada que ver. Por favor. Diana. Se pensó y se Oye, hizo. te sale parecido. Oye, no Está sean así, indignada no con sean él. así. Marco. Todo empezó el lunes. Y precisamente empezó el lunes cuando Marco Antonio Minami efectivamente fue al matinal de TVN y tuvo esa entrevista con los animadores del mismo y sobre todo tuvo un enfrentamiento, un altercado o un cruce de palabras no muy agradables con Montserrat Álvarez. Montserrat Álvarez, que al día siguiente además había pedido su día libre, que ya lo tenía asignado, que curiosamente no apareció en el programa, y eso también levantó un poco las sospechas. Se habría recibido por parte incluso de TVN algún tipo de trapapolvo. Me confirman que no fue así, que Montserrat tenía ese día pedido, que ella obró de la forma que tenía que obrar, que en ningún momento se achantó hacia nada y ella entendía que se camiseteaba, no solamente con el equipo periodístico del matinal, sino también con el canal que a día de hoy la alberga y que entiende perfectamente que hay una directiva, que si hay una evaluación del mismo, lo tendrán que hacer los entes que lo tengan que hacer, pero no el señor Marco Antonio Mina. Marco Enrique. Marco Enrique, Perdón, con respecto, y esto lo quiero preguntar a los tres que son periodistas. Con respecto a la pregunta que le hace Montserrat al candidato a la presidencia y de sus participaciones anteriores, ¿no? A la respuesta que es muy polémica frente a la perseverancia o a cómo uno enfrenta los desafíos en la vida, dando a entender que Messi a la cuarta llegó a ser campeón del mundo, Claro. etcétera, etcétera, con los ejemplos que puso. Pero, claro, fue en el fondo bastante picante al momento de contestarle, decirle, bueno, y ustedes están 4 veces a la semana en cuarto lugar y Sí, un poco... para ir a las palabras justas, para no tampoco tener problemas que luego nos digan que a lo mejor tergiversamos, es como que yo le dijera a usted, Marco Enrique Minami, a Montserrat Álvarez, que le va pésimo con su matinal y usted sigue aquí. Usted persevera, tienen una misión como matinal y los felicito. Retrucó el abanderado independentista visiblemente molesto. Hay un dicho en esta industria y sobre todo en la farándula que con los años he ido aprendiendo, porque yo creo que todos hemos Nunca se para de aprender. pisado ese palito. Okay. He ido aprendiendo que los dichos son populares por algo y sabios bastante. Y es que en esta industria el que se pica pierde. Y claramente Marco Enrique se picó ese día lunes en la entrevista en TVN, y no solo eso, me da la impresión de que él tenía fríamente calculada esa respuesta, porque el cuestionamiento la pregunta, en cierto, que le hace Montserrat Álvarez, se la ha hecho todo el mundo. Sí. Se la han hecho hace por lo menos 2 candidaturas atrás, en relación candidato. De que sea el eterno candidato, perseverante, o hasta cuándo va a seguir siendo candidato. Entonces, yo creo que él sabía que era habían unas probabilidades altísimas de que esta consulta se le hiciera en este matinal y en todos los otros a los que va a ir, y esta respuesta me parece que estaba pensada y fríamente calculada. Yo tengo una sensación de que le está reventando en la cara más que favoreciéndolo. Es una impresión. No, y además que hay un antecedente también que hay que sumar, que Marco Enrique Minami en general responde como más comunicacionalmente, digo yo, elige sus batallas como más con las comunicadoras que con los comunicadores. Probablemente si Eduardo Fuentes, estoy también especulando, le hubiese hecho la misma pregunta, porque es un dato concreto que Meo se ha presentado durante 5 veces y en ninguna ha sacado ni siquiera mayoría. Es más, en las últimas 2 veces sacó el 6º lugar. Entonces estamos hablando de un hecho concreto, no estamos hablando de una pregunta antojadiza o que Montserrat Álvarez haya intentado meterle el dedo en la llaga. Bueno, si él considera que el dedo en la llaga eso, chuta, se va a tener que hacer cargo nomás. Pero ¿tiene algo que ver la condición de que TVN sea el canal del Estado de todos los chilenos? Te lo pregunto porque en algún momento yo trabajaba en Buenos Días a Todos y la Karen sale del canal precisamente por la candidatura de Marco. En 2019. Ajá. Entonces, claro, uno lo pudiese pensar de que en algún momento una decisión interna que tiene, porque hoy día en la misma figura, al mega ser privado,
ella no tiene por qué abandonar sus funciones, pero en TVN a lo mejor daba que podía haber ¿Karen? un conflicto de interés, ¿me No, entendí? pasa lo mismo ahora. Entonces, con Mario. por eso te lo pregunto, que la pregunta haya venido de Monse, que hoy día es la animadora de Buenos Días a Todos, que es el matinal del canal del Estado. ¿Es un pelo en la sopa o da para que él se haya sentido más atacado que aparentemente en una pregunta que es inocente y que se la podría hacer cualquiera? Como, oye, vais por tu quinta revancha. Está bien, está perfecto. No lo creo. No la veo tan Sí. incisiva, ¿me entendí? No, yo tampoco la veo incisiva. Yo veo que es una pregunta que está hecha en base a un dato duro. Y claro, por la línea editorial de TVN es como bien estructurada en ese sentido, como porque es un canal estatal. Sin embargo, no por aquello los conductores tienen que sobarle el lomo, por decirlo coloquialmente, Claro. a todos los candidatos que se van a Obviamente. presentar. Hay otra Por ejemplo, candidata imagínate que fuera la Janet Jara, o que fuese Cast, o que fuese Matei, que la misma Matei ha dicho que quiere cerrar el canal Claro. si sale presidenta. Vaya. O sea, de ahí en más. Entonces, yo creo que no, Marito, respondiendo a tu pregunta, no creo que los conductores les digan sóbele el lomo a No, y sobre todo porque, a ver, van a sentir sensibilidades porque es canal estatal, entonces no los llenan No, a pero TV. un canal, hay que entender que es un canal estatal, pero que se tiene que autofinanciar. Entonces, más allá de todo lo que... Pero hace así, po. Sí, perfecto, todo lo que tú quieras, pero entonces espera a plantear por lo menos un proyecto que pueda ser viable para TVN. Todos sabemos y todos escuchamos año tras año que TVN tiene unas pérdidas enormes. Al mismo tiempo, los equipos tratan de trabajar con lo que tienen por dar lo mejor que pueden. ¿Que no satisface a la audiencia? Ok, perfecto. Entonces tendrán que tomar medidas. Pero tampoco Montserrat Álvarez es quien para sacar la cara por todo el canal ni defender a todo el canal. Ella está, yo creo que defendiendo su trabajo, que es el de periodista y es el de preguntar. Y preguntar desde el respeto y desde, yo creo que incluso, te voy a decir que hasta un poco la confianza, ¿no? De decir, porque me he trabajado en muchas ocasiones también para TVN y demás. Entonces, preguntarle de una forma, además, no le veo tampoco nada malo. O sea, Por la eso... respuesta de Meo podía haber... Sí, me he presentado varias veces, he ido mejorando con el tiempo, espero que mi proyecto a día de hoy sea mejor y los chilenos sepan entenderlo y ¿Por qué apoyarlo. abro un poco la conversación con respecto a su punto de vista usted como periodista? Porque la génesis es la pregunta que le hace Monse. Pero nosotros nos dedicamos al mundo del espectáculo y aquí viene lo sabroso, ¿sí? Sí. Porque aparece Se pensó y se hizo. una nueva actriz Sí, me gusta. Canta. en esta función. Por fin. Y es nada más y nada menos que Diana Boloco. Franco, empápame de información, dame titular. Estaban en el programa, para dar un poquito de contexto, antes que la Paula lea, estaban en Plan Perfecto analizando esta polémica. Y en ese contexto es que Diana dijo lo siguiente. ¿Personificado o...? Sí, Sí, por favor. por favor. Fue muy Y exagerado. irrespetuoso, no al lugar. Además, porque le saca en cara el éxito del matinal. ¿Me entienden o no? Cuando ella está haciendo su labor de periodista y él está postulando a la presidencia, fustigó Diana. Para la conductora, lo de Meo fue un ataque personal. Ya que mientras Montserrat se mantenía tranquila, él siguió y durante 3 respuestas, Mario, mira, la 3. picaneó. Sí. No una, 2. 3. 3 respuestas. Me parece una falta de respeto y el Cris opina lo mismo. De respeto, las respuestas de Marco Enrique Sominami. Mira, acá está lo que dice Diana. Lo mantengo, lo digo y ojalá, Valencia Hugo, decírselo a la cara. Guap. Me Insistió encanta Boloco. esta Diana. No, se Ay, sí, falta. yo. Falta No. otra más. No, espera. Eso no es Vol- todo. Ya vamos a ir con lo que dijo pongámosle Meo. baño Ok, frío. claro. Ok, vamos por Me partes. encanta esta Diana. No, pero es que esto es lo que Meo dijo después. Sí, po. Vea, Ya. hablemos de Ya. lo que la Diana Ok. Una dijo. Diana opinante. Es que está dices tú. sabroso, nos ponemos Sí. todos un poquito Mira, ansiosos. desde que ella le respondió a José Antonio Neve cuando dijo que lo que Pedro dice de De Juan dice habla más más de Ven, Pedro que de no se Juan, llevan bien. que no veíamos una Diana Boloco que generalmente no acostumbra a ser tan Directa, tan incisiva o picante transparente. para algunos en sus comentarios. Ajá. Pero está bien porque yo creo que el público a día de hoy lo que pide muchas veces de los rostros de los animadores es que por lo menos que no edulcores nada o que no mientas. Y si hay que ofertar disculpas, uno puede hacerlo. Obvio. O sea, uno se puede equivocar. Yo todos los días. El gran problema es cuando quien te ataca con una verdad a medias. Mira, Ujú. pero cuando yo leí esto y después cuando lo revisé en el extracto en Plan Perfecto y vi, porque una cosa es leerlo y otra cosa es ver cómo lo cuenta la Diana Boloco y Obvio. La efectivamente expresividad.
noté algo raro. Y yo dije, acá hay gato encerrado. Porque si esto lo hubiese dicho, no sé, bueno, Pamela Díaz, José Antonio Neme, hasta Julio César Rodríguez, no tengo idea, uno podría decir ya otra más. Otra declaración punzante de... Pero la Diana dije, qué raro. Y fue cosa de minutos para que supiéramos el porqué. Y había gato encerrado. A ver. Había historia entre estos dos. A ver. Porque uno aparentemente puede decir, claro, sale en defensa de dos géneros. El periodismo y el femenino, ¿cierto? Gracias. ¿A eso te refieres? Sí. Eso es la superficie. Sí, po. Pero en el fondo A ver, ¿qué es lo que hay me un gusta? cagüín muy sabroso. A ver. La venganza Se es un sirve plato que se sirve frío. frío. By Diana Boloco. Tal cual. Terriblemente frío. Dame contexto, Hugo. Marco Enrique Ominami en horas de esta tarde se refirió en distintos medios de comunicación, no, en tus redes sociales, corrijo, Sí. a este comentario de Diana Boloco y emplazamiento además, porque dice, ojalá le pudiese decir esto mismo en su cara. A ti. Y esto fue lo que escribió en un tweet que publicó en sus redes sociales. Miren, Ahora sí que sí. invito a Diana Boloco a ver la entrevista en lugar de opinar sobre extractos en redes sociales. Estoy seguro que al verla completa, ella denunciará falta de profesionalismo, sesgo y comportamiento vulgar. Denunciará. Aún espero las excusas de la periodista de TVN. Lamento que Boloco, continúa este tuit, Deme un segundito. lamento que Boloco haya difundido información falsa. Ok. A ver. No, que continúa. Espérate, mira, es que, ¿sabes Mario, que creo que hay que ¿sabes leerlo qué? completo. Lo Gracias, importante- hermano. ok. Sí, lo importante Creo acá que es importante leerlo es que completo. además Tranquilidad, está tranquilidad. tratando a la El último gente y al párrafo. equipo de TVN El último párrafo. de poco profesionales, de sesgados y con un comportamiento vulgar. Sí. Porque además de contestarle a la Diana Boloco, insiste con TVN y en fustigar la entrevista que le hicieron en ese canal. O sea, yo insisto, Marco Enrique, los periodistas no hacen relaciones públicas. Si usted quiere ir a un espacio donde lo traten con guante, tú sabes que hay algunos políticos que pagan. Sí, que pagan. Que pagan, por Entonces ejemplo. compran un espacio Entiendo y- que hay algunos canales, por ejemplo, de streaming, Mario, que tú pagas ahí cierta cantidad para ir a hacer como tú panfletería, digamos. ¿Ya? Obvio. Y ahí no tenéis contrapregunta ni nada. Entonces, si tú vas a una entrevista, a un canal, claramente te tienen que decir tus pros y tus contras. O sea, Ya, Y volviendo a la polémica no, con Diana po, Boloco, Marco. que es lo contingente, y esta es la parte en donde se piensa a poner sabrosa esta historia y en donde vamos sacando trapitos al sol. Dijo el candidato, lamento que Boloco haya opinado sin todos los antecedentes, como lo hizo años atrás, ¡Upa! cuando difundió información falsa sobre mí y que tuvo que pedirme disculpas. ¡Ay! y eso es fácil, le pido disculpas. En marzo, encantado de invitarla a la Asunción. ¿A la asunción de qué? ¿De la Virgen? No, pues cuando él asuma como presidente de la asunción República. de la Virgen, pensaba. Ya, ahora, perdón, vamos por parte. ¿Cachai que había un cagüín ahí entre ellos dos? Sí. Que lo encuentro muy sabroso, pero también en honor a la verdad, les tengo que preguntar porque, a ver, hay títulos buscadores de clic, hay reacciones que tenemos nosotros con respecto a un comportamiento aislado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo debo reconocer que no vi la entrevista completa. Pero a veces si te vienen toreando, y a la quinta pregunta que tú sentís que hay un ánimo de torearte, tú contestas mal, tú decís, ya, ok, por eso a lo mejor él está apelando a la entrevista completa y no que nos quedemos finalmente con la respuesta que... En el reel, lo del reel, claro. Efectivamente, Yo vi la claro, entrevista. el highlight. Yo también Yo vi la entrevista Ya. el otro día antes de que habláramos del Por eso tema que me- porque él argumentó en un comentario en redes sociales de que llevaban 5 minutos atacándolo. Eso dijo él. Yo revisé la entrevista y yo no vi un ataque. Yo vi una entrevista, sí, punzante, pero contingente, con cuestionamiento. No,
no creo que sea muy distinta a la que le hicieron a Evelyn Matei o a otros candidatos, incluso a otros políticos, la Monse y Eduardo, y también los otros periodistas que trabajan en los matinales. Entonces yo no noté que hubiese algo como personal, como deja entrever un poco Marco Enrique. Entonces yo no comparto con él. Ahora, yo no puedo, es su sensación, lo que él habla es una sensación. Pero a ver, Hugo, también hay que entender que es un candidato presidencial. Tampoco puedes tener un momento de furia. Tienes que, yo creo, es mi humilde opinión, ser más moderado, ver lo que está ocurriendo, analizarlo rápidamente y sacarle provecho. O sea, tú vas a televisión a tener una entrevista ¿para qué? O sea, estás publicitando o estás anunciando o estás comentando o estás exhibiendo, estás mostrando, estás transparentando cuáles son tus ideales de cara a un país mejor. Y si para ti un país mejor es ante cualquier pregunta que te puede incomodar o ante algo, no, corrígelo en el momento, corrígelo pero claro, usas un símil, cuanto menos. Chuta, ¿qué quieres que te diga? Pero acá, para la gente que está trabajando en el programa, bien complicado. Estos dos protagonistas, Meo y Diana Boloco, tenían un conflicto anterior. Ya, eso Por es eso súper Diana sabroso. es tan brava desde su contexto, digamos, a Diana, en el mundo de Diana, esto es muy diferente, lo que acaba de decir. ¿Quién tenía el problema, Hugo? Porque ahora te empiezo con la segunda parte de la historia. Ya, pero espérate, solamente un segundo. Yo creo que los dos, porque insisto, si Diana opinara así de todos los temas que se tratan en su programa, yo podría decir que este es uno más. Ya. Pero no es así. Espérate. Diana opinó diferente acá. Espérate un con poco. un tono diferente. Entonces yo creo que Sí. también había algo de Pero espérate un poco, pica Hugo. con ¿Qué Marco me Enrique. pasa? Que lo que está imputándole el candidato a la periodista es algo bien heavy, porque le dice, difundiste información falsa sobre mí, Sí, tanto así que te tuviste que corregir y pedirme disculpas. Exacto. Yo iba a preguntar Ya. Y exactamente. yo me comuniqué lo con mismo. Marco Enrique Ominami porque A mí ya no me habla. yo bueno, me responde cuando me presento y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo cierto es que he tratado de buscar por todos lados y con distintas fuentes en qué minuto Diana Boloco te pidió disculpas. No entiendo el contexto. Ujú. ¿Me podría explicar en qué circunstancias fueron estas disculpas? Ni lo que Hasta había este dicho. minuto Marco Enrique no me responde a esa pregunta. Me imagino que está con muchas cosas que hacer. Ajá, Ya, pero perdón. está hecha y está formulada, entonces Marco Enrique Ominami sabe de lo que se trata el tema y sabe. Yo insisto, estamos hablando de la política y de la farándula. Y Marco Enrique Ominami, si hizo este tuit o este X, es por algo. Entonces, si está tan seguro de la verdad, Diana Boloco, yo me imagino en algún minuto algo tendrá que decir. Perdón, tus deseos son órdenes. pero bueno. Y el sagaz, el sabueso que tú tienes sentado al frente, le consultó a Diana Boloco y aquí es donde Manuel, ¿Qué te digo? tal cual en el ruedo y con capote enfrente, oreja y rabo para ti. Hablaste con Diana Boloco, esto es exclusivo de Zona de Absolutamente. Estrellas. Y wow, que está picante lo que contesta la periodista animadora de Plan Perfecto. Yo creo y de que PH. Diana ha sido absolutamente consciente de lo que vio en el matinal de TVN, de lo que respondió en Plan Perfecto y de lo que incluso ha revisado para tener la actualización correcta y no cometer ningún error y poder enfrentar a Marco Enrique Ominami con total transparencia. Ha hecho el ejercicio periodístico ella y más que lo que yo le he podido preguntar o no, lo que ella responde de verdad transparenta de la mejor manera cómo ha sido esta situación. Sería muy bueno Qué susto. que lo viese el señor Meo, Meo Ominami. porque lo... Cuando quieras, Franquito, Ay, ay, ay. del al play Está nomás. muy ¿Perdón, bueno. estáis seguros, Manuel? Absolutamente. Esta está muy buena. Ok. Es palabra de Diana Boloco. Ok. Quemen todo, quemen Muy todo. bien, los 30 años de periodismo Con y más que las- tiene Manuel en el cuerpo, hoy día me dan la tranquilidad a mí y desde el switch para apretar el botón. Apriétalo nomás. Dele nomás. Apriétalo nomás. Adelante, Diana. Mano, esta es la historia. Él dice que yo difundí información falsa sobre él porque cuando yo era animadora del Mucho Gusto, la Paulina Allende un día leyó la declaración que cada candidato a la presidencia hacía sobre sus bienes. Ella detalló lo que decían los candidatos de la época, entre ellos Marco Enrique Ominami. Y aparentemente eso no le pareció a él. Lo ofendió o encontró que era información falsa. Insisto, la Paulina leyó una declaración pública que cada candidato había hecho.
Y en la tarde me manda un mensaje bastante grosero, diría yo, como muy taxativo, muy firme, diciéndome que yo había mentido respecto de él, que había entregado información falsa. Y luego me manda un audio con el extracto del programa cuando la Paulina lee la declaración de los bienes que él mismo había hecho. En ninguna parte nadie mintió, ni siquiera nadie entregó una información extra a esa. Por lo tanto, yo le respondo y le digo que en qué parte yo había mentido respecto de él, que cuál era la información que yo había dado incorrecta. Le pedía que bajara 3 tonos, 3 cambios en su mensaje, y que escuchara bien el audio, porque en ninguna parte yo había, ni siquiera, escasamente hablé en ese extracto del programa. Entonces, yo le pediría que si él quiere decir que yo soy, que yo miento o que he entregado información falsa respecto de él, que sea un poquito más apegado a la realidad. Y que no mienta él de vuelta, porque eso no se hace. Y respecto de que yo le pedí disculpas, en ningún momento le pedí disculpas, porque es muy difícil que yo le pida disculpas por algo que no hice. Pero parece que su táctica es atacar a las mujeres, ¿no? Primero con Monse, ahora conmigo. Chúpate esa última mandarina. frase. La última frase aplastante. lo dice todo. Por lo menos la posición de Diana Bolocco es clara. Parece que su táctica es atacar a las mujeres. Chuata, chuata, y le agrego chuata. otro pelo a esta sopa que tú trajiste, Manu, hazte cargo. No, si yo lo tengo muy, a ver, Hazte cargo. yo lo tengo muy no, claro. dice que Sí. Meo no se está ajustando a la Sí. verdad y que en ningún momento le pidió disculpas. Así es. ¿Disculpas de qué? Entonces lo que Marco Enrique puso en este X es mentira. Es que escribir, según Diana, sí es cierto que le escribió. No. Y le escribió es que él en un dice que tono- Diana le sí. tuvo que pedir disculpas. Pero Diana- Y Diana dice Que no. que eso es falso y que no está ajustándose a la verdad. Directamente le dijo que no mienta. Por eso te digo que Diana lo que hizo es el ejercicio, obviamente, como profesional y como periodista, de ir al momento por el que hubo esa queja, recoger nuevamente los mensajes que ella recibió y darme el contexto absoluto. Yo le dije, nadie mejor que tú, Diana, lo puede explicar. Además, Porque una ni cosa es siquiera- lo que tú me comentes y yo pueda transparentar, y otra cosa es que tú, de mutus propio, digas cómo fue la situación. Y además ella lo comenta en un programa en el que prácticamente no habló porque era Paulina Eso Allende Salazar era la la que estaba Paulina. llevando el tema. Y ojo, y la Paulina ni Leyendo siquiera un documento. los servicios informativos o prensa de Megavisión en aquel momento, porque era mucho gusto, hicieron Leyó- nada. O sea, leyó Llamemos a tal Paulina cual. Allende Salazar. La perdida, la Paulina. Claro, tiene Anda que ver con perdida. la declaración Le voy a de los escribir. bienes de cada candidato y que Claro. es un tema súper político. Pero me llama la atención, con respecto puntualmente a esto, que Marco Enrique, siendo un hombre de televisión, la vida es una lotería, o sea, habiendo trabajado mucho tiempo en este medio y estando casado con una de las animadoras con más notoriedad del país, habiendo hecho matinales durante mucho tiempo, no entienda que una información que da una periodista dentro de un programa no es responsabilidad de la animadora del espacio. ¿Me explico? Pero es que todavía, a ver, voy a ser abogado del diablo, Ya. de este diablillo, Marco Enrique Omina. Todavía no estamos seguros de que a lo que él se refiere sea lo mismo a lo que Diana se refiere. Ok. Imagínate, nos dice, oye, yo no estaba hablando de ese momento, estaba hablando de otro. Exacto. Hombre, lo que pasa Porque es él que- no lo detalla, por sí. eso creo que, pucha, si lo hace, así como los asesores de Marco Enrique están tan pendientes de lo que hablamos acá, ojalá que estén ahora pendientes para que por favor nos puedan responder y aclarar este emplazamiento público que hace el candidato de decir que en una ocasión Diana Bolocco le pidió disculpas para que nos digan en qué circunstancias fue aquello. Y para saber si lo que está diciendo Diana es a lo mismo a lo que se refiere Marco en su tweet o estamos hablando de episodios diferentes. Ahora, por este lado, Hugo, me parece que queda súper claro, y digo por el lado de Diana, que el puente aquí se corta porque ella es muy elocuente en decir fue grosero y le pido que baje 3 cambios, es decir, como en el fondo chanta tu en batuco, para que te la ubicás, ¿cachai? Claro. O sea, a mí no me hablé así porque no No me hablé golpeado. no corresponde. Exacto. ¿Me explico? Ya, entonces,
en base a eso uno puede decir inmediatamente ya, Diana, que es como cuando uno le pasa que alguien te manda un audio o te escribe la cuestión y tú decís, o sea, ¿qué se cree? Francamente. No, podemos conversar, pero en términos No, y sobre todo moderados. pedir las explicaciones que sean necesarias, porque, a ver, uno puede sentirse pasado a llevar una información que es errónea o que no se ajusta a la realidad. Entonces, dentro de un espacio hay muchas personas que son las que arman o son las que te ofrecen cada día un matinal. Obviamente, el animador muchas veces no es esa persona. Y si hay una periodista, como era Paulina Allende Salazar en ese momento, que es la que está llevando la información, yo si tuviera que increpar a alguien, porque además el audio está con su voz, yo sería ella la que le llamaría y le diría, oye, Paulina, soy tal, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dicho esto? O esto que tú has contado no se ajusta a realidad, por no decir que has mentido. Pero fue directamente a Diana. Claro. Y Diana parece ser que piensa que ese es el momento, Hugo, porque parece que tampoco ha habido nunca ningún otro tipo de contacto entre ambos. Pero mira, Entonces, ¿sabes qué, Manu? Mira, estaba buscando acá en la prensa, porque yo me acuerdo que Julio César Rodríguez, para este verano, increpó a Marco Enrique Ominami justamente por no hablar. Porque cuando pasó, ¿se acuerdan? Toda esta polémica de Marco Enrique con el presidente argentino y toda... Sí. Y empezaron el público a írsele encima a Karen, incluso pidiendo que la bajaran de la animación del Festival de Viña. Me acuerdo. Y Julio César Rodríguez dice: son demasiados días de Marco sin hablar. ¿No podrá mandar un Twitter o algo aclarando? Porque entiendo que ahí Marco Enrique no dijo nada. Ahí se quedó muy callado. Entonces, con vehemencia, dice, o sea, acá siempre la perjudicada es la Karen. ¿Hasta cuándo? Acá el que tiene que hablar es Marco por el trabajo de Marco. Es que es cierto. Entonces, claro, pues acá estamos viendo a un verborreico Ominami respondiendo a diestra y siniestra, a Montserrat primero, luego a la Diana Boloco, y cuando pasa esto que atañe a algo más relevante a lo mejor, ahí se quedó callado y Julio César lo increpa y le dice, oye, ya, pues, es hora que te manifiestes. Ya aquí la que está siendo perjudicada es tu señora. Entonces, ¿Marco está eligiendo sus batallas? Paula, tú cuando eras parte del programa Que Te Lo Digo, Sí, ya, el año pasado. estuvo invitado en una oportunidad Marcos Enrique Ominami, ¿sí? Sí. Te quiero preguntar si compartes un poco lo que manifiesta Diana en base a, leo textual, su táctica hoy es atacar a las mujeres. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en esa oportunidad del programa Que Te Lo Digo fue bastante duro con la diputada Maite Orsini. Sí. Dame titular franco. Meo apunta contra diputada Maite Orsini. Ella es hater, no es un gran aporte al debate público. Claro. Es su opinión. Sí. Me acuerdo que le cantábamos, en vez de me quemo, le cantábamos me meo, me meo. Y no quiso chupar la bola. No quiso chupar la bola. Yo encontré ahí, nada que ver Marco Enrique. Ya, pero sí, pues no fue solo eso, por mano. Ahí voy. Fue más, eso es como un titular. Yo, la verdad, no podría recordar todo lo que dijo de Maite Orsini, pero fue como bien peyorativo y claro, si tuviéramos alguna crónica, no sé, Marito, de repente, sus deseos para son poder órdenes. Como contextualizarlo. Ya sabes lo que a mí me cuesta cuando usted pide cosas. Ya le expliqué hoy día en la mañana. Y se hizo. Aquí está la crónica. Ahí está. Ella es una hater que ha insultado a mucha gente. Ha sido una promotora del odio y la violencia después de una victimización que yo detesto en el debate público. Ella ha transformado en una especie de barbarización el debate. Tú ves su Twitter, es insulto para todo el mundo. Y cuando le toca a ella, se ofende. Además, pone sobre la mesa un ánimo de víctima que detesto. Finalmente, Meo afirmó que Orsini no tiene rigor. Y lleva contra un muro al mundo progresista al cual, a su juicio, él también pertenece. La gente dice que nosotros no somos serios y ella lo único que hace es desprestigiar. Bueno, ahí todos lo miramos así, como que entendíamos bien poco lo que hablaba Meo. Sí, pero lo único que captamos es que fue bien vehemente en contra de pero ahí, la diputada. opinando como político en un momento dado de otro
compañero o de otro político, se puede entender, porque es el análisis que él hace respecto a lo que está viendo, más allá de que te guste o no, o que en un momento dado te pueda parecer un poco peyorativo o que va hacia un lado, que bueno, que quizá hay gente que puede sentir que no es tan cierto, pero por lo menos es su opinión, nada más. No es un enfrentamiento directo con, y además es que cambian los roles, o sea, cambia el juego, porque ahí siendo político, yendo a cualquier panel, tú puedes opinar, y puedes opinar con la vehemencia que tú creas conveniente. Pero cuando eres candidato presidencial, las cosas cambian. De verdad, yo creo que cambian. A mí me parece, mira, un poco igual peligroso como acusar de misoginia a Marco Enrique Ominami a partir de estos dos hechos puntuales. Lo dice por lo de la que dijo Diana. Por lo que dice Claro. Diana. Está bien, es la opinión de Diana, es como en la perspectiva de donde ella lo ve. Tenemos claro que acá hay un conflicto anterior a lo que él señala hoy día. Digamos, no es gratuito el tuit que está escribiendo, más allá de las explicaciones que nos da Diana. No sé si Marco Enrique ha tenido una carrera pública en donde podamos con absoluta claridad hablar de misoginia. Esa es la acusación que se le está haciendo. Por lo menos desde el punto de vista político, él ha sido también muy duro con otros candidatos presidenciales, y desde el punto de vista farandulero, también, si es que le quieren decir ataque o se ha referido en duros términos a dichos de, por ejemplo, Carlos Lucero. Con respecto al aborto. Al aborto y al trabajo no remunerado. O sea, por poner esos ejemplos, digamos, pareciera que va cortando cabezas por parejo. Sí. A mí me parece que hoy día sí está eligiendo un camino de un tiempo a esta parte más farandulero. A eso me atrevería yo, pero a decirlo un poquito más fundamentado. Pero ¿sabes qué, Manu? Lo que pasa es que... son impresiones. No, está bien, y está súper correcto, pero también me da la sensación de que después de lo que pasó en el verano, cuando tiene que hablar Marco Enrique un tema relevante, no lo habla. Ya. Cuando realmente lo afecta o lo cuestiona. ¿Me explico? Entonces, haber cuestionado, por ejemplo, no sé, pues a la Diana Boloco por algo que probablemente ni vio, porque ni siquiera Diana estaba involucrada, era la Paulina Allende que estaba leyendo una declaración pública de los bienes de candidato y va y le echa la foca, digamos, por teléfono. Creo recordar que era una casa que estaba en la tratar playa, de algo así, hater, que también es un adjetivo, tratar de hater a la Maite Orsini, que a uno le pueda gustar o no. Entonces, él también crea escenarios, digamos, de narrativas para la ¿sabéis lo gente. peor Pero de toda esta políticamente situación? él se ha repasado a un millón de políticos, a millones de hombres en la política. Pero son sus contrincantes. Y también algunas Entonces, mujeres. Entonces, ¿era José Antonio el animador de Mucho Gusto en ese entonces? No. Era la época que quiero recordar, por lo que le entendía Diana, era la época en la que estaba Diana con Soledad Zoneto y con Carla Constant. No sé si por aquella época estaba Viñuela o... porque fue un tránsito, o sea, no recuerdo justo la fecha del programa, no pude buscarlo a tiempo. Pero era más o menos esa época en la que creo recordar que era trío de animadoras. Esto no, Gonzalito, se detiene aquí. Tenemos más de Diana Boloco. Tenía ganas de hablar. Verborrágica, opinante, incisiva, dura. Adelante. Bueno, yo ni siquiera tenía registrado su teléfono. Y luego de que yo le contesto y le digo, ¿en qué parte mentí sobre ti? Él no me contesta nunca más. Curioso eso, ¿no? ¿Viste? Le clavó el visto. Por eso os decía que era el único momento o la única circunstancia en la que había tenido por lo menos un contacto directo, que de hecho ni tenía en su teléfono registrado el número celular de Marco Antonio. La Diana dijo, ¿quién me está echando la Marco Enrique, boca? uy, ¿por qué siempre me pongo Marco Antonio? Ya, por favor. Bueno, las vacaciones son. Ahora, hay que entender también una cosa, ¿eh? ¿Quién queda un poco de perjudicada de toda esta situación? Porque nuevamente habrá gente que, claro, dirija su flecha o su dedo hacia Karen Dogenbailer, que aquí no tiene nada que ver. No, o sea, al cero. igual que en las anteriores declaraciones, ahora nuevamente se ve enfrentada a que seguramente, porque sabemos cómo son los medios, sabemos cómo es la gente, sabemos cómo en un momento dado opera el mundo del espectáculo, la farándula y de la política, habrá quien a lo mejor lo tome como arma bien para. pelotuda esa gente, entonces.
Pero y que no sabes- se preocupe la Karen si es que algunos pelotudos o pelotudas le empiezan a escribir y atacarla Lo por que las pasó cosas en el que dice su verano, hermano. claro, O sea, también. perdón, su marido. Su hermano. Sobre todo después de 20 años en que lleva siendo candidato. Claro. O sea, poco le tiene que importar a la Karen que la gente Ojalá. siga relacionando. Ojalá. Se lo Eh, dijo a Parisi, no le voy a permitir Exacto. que me siga, porque su esposo y la Karen Claro. quedó así, basta. Una cosa es que sea mi esposo y otra cosa es que sea mi siamés. No tenemos nada que ver. Entonces, claro, no debería afectar a la Karen para nada. Sí. No debería. Te lo digo porque un poco si, digamos, nos ajustamos a lo que nos dice Diana, justamente Marcos la interpela por algo aparentemente parecido. Es decir, vio un extracto de un programa en el cual se estaba hablando de sus bienes, otra periodista entonces tal vez no cachó bien, le tira esta pachotada o la interpela telefónicamente y a lo mejor cuando se dio cuenta, vio todo el programa, se dio cuenta que Diana, tal cual dice, no había ni opinado en el tema, ¿cachai? Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Disculpa, Diana, me Disculpa, equivoqué. me Por equivoqué. supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto, sí, solamente Perdón. como haciendo un poco este análisis. Pero hoy día también la política, la comunicación está todo un poquito mezclado. Digo, con respecto a Uy. hoy día Karen se ha arrestado también dentro del matinal con el conflicto Lo ha hecho siempre, ¿eh? Estados Unidos, Sí. Venezuela, entendiendo la cercanía en algún momento de No se ha Marcos y arrestado. Maduro. Yo encuentro que sí. No, yo lo vi hoy día. Yo- O sea, lo hablamos en la pauta, yo lo vi hoy día. Ella hizo una entrevista en donde desde el rol de periodista hizo las preguntas. Ella nunca ha sido la Karen nunca ha sido De una análisis. conductora, de analista Ajá. ni opinante. Por eso tampoco yo le exijo de que sea José Antonio Neme en el fondo en su... No, ¿te en su imaginas? Pero O nosotros- sea, imagínate tener Imagínate dos dos. José Nosotros Antonio Neme. sabemos... Pero Neme Y yo estaba hoy día la desatado. vi hacer el espacio Venezuela-Estados Unidos, la vi haciéndolo como cualquier otra periodista Sí. en cualquier otro matinal. Yo la vi ayer y me pareció que estaba más participativa En otras la áreas. en gringa, otras- ¿cómo se llama? La Marianne Schmidt. Claro, con Porque José ella es la Antonio. especialista, po. Sí, lo entiendo, Claro. pero, No, la Karen a le ver, dice, me "Neme, parece, baja me un poco". parece relativamente normal y sobre todo tal vez con lo incisiva que son las audiencias muchas veces de poder incluso atar caos con respecto a la opinión que pueda tener Karen, bien o mal, si evidentemente, pudiese tener algo en común en términos ideológicos con tu marido. Me parece súper normal, no necesariamente algo... vamos a algo lindo ahora. Sí, de momento, mucha atención, porque les tengo un gran consejo de Minuto Verde. Ojo. No me alata cocinar. Pero Pablo, puedes comer unos ricos burritos con choclo. Deja las excusas y descubre todas las soluciones para comer rico, práctico y bien. Súmate a comer mejor con Minuto Verde. Con Minuto Verde, súmate a comer mejor. Fuerte el aplauso para Minuto Verde, presente aquí en Zona de Estrellas. Oye, Marito, me están escribiendo, me dicen que Marcos sí efectivamente habría chupado la bola. No, pero... Sí, eso dicen. Porque se supone que no No. quería chupar la bola, que dice que parece que la haya chupado no sé qué. No, pero es Exijo verdad. respeto, estoy en mi país. Sí, es verdad, habría chupado la bola. Ahora, en una entrevista que me parece, puntualmente con la pregunta de Monsi y todo, a un Mochati le contesta así. Listo. Bueno, ¿A dónde vamos, Franco? Monse las está sufriendo todas esta semana, ¿eh? Porque empezó con Meo, pero ha seguido con Matei. O sea, la pobre mujer, yo nos está pidiendo ya con ganas de pedir vacaciones. Fue antes lo de cuando Matei. sea. Bueno, sí, pero digo que todo seguido como el paso doble. Como el paso doble. Como el paso doble, pues. Uno finalmente es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y en la política esto aplica muy bien. A veces hay que callar, a veces hay que irse con todo. A propósito del amor, señoras y señores, aquí sí es que esto está sabroso. ¿Cómo te llevas con tu suegra? ¿De pana?